Saludos, es un gusto presentar mi investigación titulada Héroes comunes para mundos fragmentados, nuevas formas de heroicidad en todas partes al mismo tiempo. Para comenzar, mi contexto de investigación parte de una idea central. La figura del héroe, lejos de ser una figura fija o universal, ha cambiado constantemente según las tensiones sociales, culturales y emocionales de cada época. Durante mucho tiempo, especialmente desde la tradición clásica, el héroe fue concebido como una figura extraordinaria y excepcional. Sin embargo, el cine contemporáneo ya no responde del todo a ese modelo. En este sentido, todo en todas partes al mismo tiempo se vuelve un caso especialmente relevante porque plantea una heroína que no nace de lo épico sino del caos cotidiano, una mujer adulta, inmigrante, madre emocionalmente saturada. A partir de este punto, el tema de mi investigación se centra en comprender cómo es que el cine actual está reformando la figura del héroe y qué nos dice esto sobre nuestra propia experiencia actual. Ahora bien, pasando a lo que se quiso hacer con esta investigación, mi propósito general fue analizar cómo se representa al héroe en esta película a partir de su narrativa, sus recursos simbólicos y su contexto cultural. Para ordenar este análisis, estructuré la investigación a partir de una matriz que se organizó en tres categorías. La primera se relaciona con la teoría del héroe y su evolución, particularmente el monomito clásico y su subversión. La segunda aborda los elementos narrativos y simbólicos, como la fragmentación, el montaje y el simbolismo audiovisual. Y la tercera se enfoca en el contexto cultural, especialmente las relaciones familiares, la migración y las tensiones intergeneracionales. Cada una de estas categorías dio lugar a objetivos y preguntas específicas que guiaron todo el proceso de análisis. Para sustentar este análisis fue necesario definir algunos conceptos clave. En primer lugar, recurrí a Joseph Campbell y a Christopher Vogler para entender el modelo clásico del viaje del héroe, basado en una estructura lineal de separación, iniciación y retorno, ampliamente utilizada en la narrativa cinematográfica tradicional. Sin embargo, este modelo ha sido cuestionado por autores más recientes como Dalianis, Dávila y Sauer, que proponen la idea de un héroe posclásico caracterizado por la fragmentación, la contradicción y la vulnerabilidad emocional. A nivel narrativo, autores como Chapman, Bordwell y Cohn permiten comprender cómo las narrativas no lineales, la multiperspectiva y el simbolismo audiovisual se convierten en herramientas para representar subjetividades complejas. Y finalmente, desde el enfoque cultural, Hall y Crenshaw aportan el concepto de identidades y de interseccionalidad, entendiendo al sujeto como atravesado por múltiples ejes de experiencia, como lo son el género, la clase, la migración y la familia. Estos marcos permitieron así analizar a Evelyn no solo como un personaje, sino como una figura cultural profundamente situada. Desde este marco, la investigación dialoga con tres debates centrales. Primero, la crisis del monomito como modelo universal para explicar las narrativas actuales. Segundo, la transformación de la narrativa cinematográfica hacia estructuras fragmentadas y simbólicas. Y tercero, la emergencia de nuevas identidades heroicas que ya no se definen por lo épico, sino por lo afectivo, lo cotidiano y lo cultural. En cuanto a la metodología, mi investigación utiliza un diseño de estudio de caso, siguiendo a Jin, ya que busca comprender un fenómeno complejo dentro de un contexto específico, la representación del héroe dentro del universo narrativo de una película en concreto. Este diseño se articula desde un paradigma interpretativo y socioconstructivista, entendiendo que el sentido se construye a través de discursos, prácticas y representaciones culturales. Trabajé con un enfoque cualitativo porque el objetivo no fue medir la presencia del héroe, sino interpretar cómo se construye simbólicamente. El caso seleccionado fue la película Todo en todas partes al mismo tiempo y la muestra se organizó según sus tres actos, todo en todas partes y al mismo tiempo. La técnica utilizada fue el análisis de contenido y el instrumento fue una ficha de análisis que permitió registrar denotación, recursos audiovisuales, connotación, interpretación y evidencias visuales y textuales. El procedimiento siguió las etapas propuestas por Baredo. Primero, realicé un visionado completo de la película para identificar su estructura, dividida en tres actos. Luego realicé la unitización definiendo la unidad de muestreo, es decir, escenas clave por acto, y la unidad de registro, como los diálogos, fotogramas y recursos audiovisuales, cada uno con su tiempo exacto. Después pasé al muestreo teórico, seleccionando escenas únicamente por su relevancia conceptual respecto a mis categorías, y una vez delimitado el material, procedí a la codificación usando fichas con denotación, connotación, recursos audiovisuales, interpretación y evidencia visual y textual. A partir de ahí, desarrollé un análisis interpretativo, contrastando constantemente mis hallazgos con el marco teórico. Y finalmente apliqué criterios de rigor para garantizar coherencia, transparencia y validez interpretativa. Ahora paso a los resultados que constituyen el núcleo de esta investigación.
Aquí es donde se evidencian con mayor claridad los aportes del estudio y cómo la película reformula la figura del héroe desde distintos frentes. En relación con el primer objetivo, los resultados muestran que el viaje heroico de Evelyn no se inicia a partir de un evento extraordinario, sino desde el agotamiento progresivo de su vida cotidiana. Desde los primeros minutos de la película, Evelyn aparece atrapada en una rutina que la sobrecarga tanto física como emocionalmente. Por ejemplo, entre el minuto 51 segundos y 1 minuto con 40, la vemos revisando cuentas en su oficina mientras su expresión corporal evidencia cansancio y frustración. Este momento funciona como el verdadero punto de partida de su viaje, reemplazando al clásico llamado a la aventura. Esta saturación se intensifica en escenas como las que van de el minuto 5,24 al 7,50 y del 8,14 al 9,25, donde Evelyn organiza las máquinas de la lavandería, atiende clientes y revisa tickets sin pausa. Paralelamente, en el ámbito doméstico, entre el minuto 1,40 y 1,47 y del 4,19 al 4,49, se le observa cocinando varios platos al mismo tiempo mientras intenta responder a su esposo, a su hija y a Becky. Estos fragmentos evidencian que los grandes obstáculos que enfrenta no son sobrenaturales ni épicos, sino que provienen de la monotonía, la presión económica y la sobrecarga emocional. En este sentido, Evelyn encarna un modelo de heroína posclásica profundamente humana. Su figura se construye desde la multiplicidad de roles que desempeña, como madre, hija, esposa, mujer, adulta e inmigrante. Cada uno de estos roles se convierte en una fuente de conflicto. Como madre, por ejemplo, enfrenta dificultades para aceptar plenamente la identidad de su hija Joy, especialmente su relación con Becky, visiblemente desde el minuto 5,18. Como hija, carga con el peso del rechazo y la exigencia de su padre Gong Gong, particularmente evidente en el minuto 14,28. Y como esposa, proyecta su frustración sobre Waymond, a quien percibe como débil, como se observa en el diálogo del minuto 13,5 al 13,17, donde minimiza su actitud conciliadora, y como inmigrante expresa sentirse rechazada y perseguida por el sistema, como se evidencia en su queja hacia la auditora entre el minuto 7,33 y 7,42. Todo esto se confirma que el conflicto principal del héroe es interno y emocional. El multiverso funciona aquí como una extensión psicológica de Evelyn, un espacio simbólico donde se externalizan y se materializan sus frustraciones, miedos y deseos no cumplidos. En la secuencia del 13,20, por ejemplo, al 15,50, cuando Alpha Waymond le entrega los audífonos y la guía a través de sus recuerdos, Evelyn inicia un proceso de colapso identitario al confrontar las múltiples versiones de sí misma. Más adelante, en el minuto 1 con 24 minutos y 25, cuando se fragmenta en todas partes, se hace evidente que su transformación no consiste en eliminar sus contradicciones, sino en integrarlas conjuntamente. El poder del cambio no proviene así de vencer a un enemigo externo, sino de reconocer toda su multiplicidad. En relación con el segundo objetivo, los resultados evidencian que la construcción del héroe se apoya fuertemente en una narrativa fragmentada y simbólica donde la forma audiovisual es inseparable del contenido. La fragmentación visual representa directamente la multiplicidad identitaria de Evelyn. En el momento de 1 hora con 24 minutos y 25 segundos, cuando se divide en múltiples versiones de sí misma, no solo representa una ruptura mental, sino la visualización de todos los caminos vitales que pudo haber tomado. Cada universo funciona como una proyección psicológica que expone los distintos papeles que ha debido asumir a lo largo de su vida. Asimismo, el arco de transformación se articula mediante objetos cotidianos cargados de significado. La lavadora, visible entre el 3,12 y el 3,20, simboliza el ciclo repetitivo de su vida doméstica y laboral, un bucle del que no puede escapar. El ascensor, entre el 13,36 y el 16,3, funciona como un espacio liminal, el umbral que marca el inicio de su transformación interior. Y finalmente, la dona negra, que aparece hacia la hora 2 con 3 minutos y 46 segundos, representa el vacío existencial y el nihilismo que amenaza con absorber todo sentido, especialmente en la figura de su hija Joy. El montaje así también refuerza este proceso mediante la alternancia entre planos acelerados y momentos de quietud. En secuencias como la del viaje introspectivo, los cortes rápidos, la saturación cromática y la superposición de imágenes transmiten desorientación y caos, situando al espectador dentro de la mente fragmentada de Evelyn. El tiempo deja de ser lineal y se convierte en una espiral emocional, donde pasado, presente y futuro coexisten.
Además, el uso del humor absurdo, como los universos con dedos de salchicha o los enfrentamientos con juguetes sexuales, funciona como un mecanismo de contraste y catarsis. Estas escenas no solo parodian el cine de acción, sino que exteriorizan el agotamiento emocional que experimenta Evelyn, haciendo visible su lucha por mantener la cordura frente a la multiplicidad de su existencia. El caos visual del film se convierte así en un reflejo directo de su caos interior. Finalmente, en relación con el tercer objetivo, los resultados muestran que el arco heroico de Evelyn está profundamente condicionado por su contexto cultural como mujer inmigrante china en Estados Unidos y por las tensiones intergeneracionales de su familia. Desde los primeros minutos entre el segundo 51 y el minuto 1:40 se la ve gestionando su negocio mientras cuida a su padre anciano, quien no habla el idioma, evidenciando la carga cultural y económica que atraviesa su vida cotidiana. Su heroísmo emerge así del esfuerzo constante por sostener una identidad en medio de la precariedad, la burocracia y la exclusión social, como se observa en su diálogo con Joy sobre la auditora en el minuto 7:33 al 7:42. La relación con su padre Gong Gong simboliza el peso de la tradición patriarcal. Escenas como la del minuto 14:11 al 14:15, donde se evidencia la decepción por su nacimiento, o del 14:28 al 14:30, cuando la deshereda simbólicamente, marcan profundamente su necesidad de aprobación. Ya adulta, esta relación se traduce en culpa y sumisión, visible en el minuto 9:27 al 10:15, en el que su proceso heroico nos dice que implica renegociar esta herencia cultural sin renunciar a su origen. Por otro lado, Waymond representa una forma alternativa de heroicidad basada en la empatía y la bondad. Aunque Evelyn inicialmente rechaza esta postura, como en la escena del ascensor del 13:5 al 13:17, el multiverso le permite reconocer su valor. El clímax de esta relación ocurre en el 2:8:7 segundos, donde ambos se reconcilian, mostrando que el heroísmo no consiste en dominar, sino en cuidar y sostener el uno del otro. Finalmente, Joy funciona como un espejo emocional. A través de ella, Evelyn confronta sus propias frustraciones y contradicciones. Desde las discusiones iniciales sobre Becky hasta el abrazo final en la hora 2:8 y 7 segundos, la película plantea que el heroísmo contemporáneo no está en imponer orden, sino en aceptar la complejidad emocional y la vulnerabilidad tanto propia como ajena. En términos de discusión, uno de los aportes más relevantes de esta investigación es evidenciar que el viaje heroico de Evelyn se configura desde un antagonismo interno y no externo, desplazando el conflicto épico tradicional hacia una crisis emocional y existencial. A diferencia del modelo clásico de Campbell, donde el héroe abandona el mundo ordinario para enfrentar a una amenaza concreta, aquí el detonante del viaje es pues el agotamiento cotidiano, lo que coincide con las revisiones contemporáneas del monomito planteadas por Snyder y con el giro introspectivo del héroe señalado por Dalianis y Mittel. Esta transformación del antagonista dialoga pues también con lecturas posmodernas del cine asiático-americano, como propone Cho, donde la aventura nace de la supervivencia emocional más que de la conquista. Desde esta perspectiva, el multiverso no funciona como un enemigo externo, sino como una proyección simbólica de la fragmentación identitaria de Evelyn, lo que permite interpretar su recorrido a la luz de autores como Weber y Casas, quienes entienden la multiplicidad del yo como motor narrativo contemporáneo. En contraposición a posturas más estructurales como las de Booker o Blogger, que insisten en la necesidad de un antagonista tangible, la película amplía el concepto de heroicidad al proponer que el verdadero obstáculo es la incapacidad de integrar las distintas versiones del yo. Así, Evelyn encarna una nueva identidad heroica, tal como plantea Dávila, marcada por la contradicción, la vulnerabilidad y la interseccionalidad, descrita por Crenshaw, donde género, migración, clase y familia se superponen como tensiones estructurales. En ese sentido, el heroísmo ya no consiste en vencer, sino en sostenerse, integrar y reconciliarse consigo misma, lo que permite concluir que la película no solo subvierte el monomito, sino que propone una definición del héroe acorde a un mundo más contemporáneo, fragmentado, saturado y emocionalmente. Para cerrar, en las conclusiones puedo afirmar que Todo en todas partes al mismo tiempo reformula profundamente la figura del héroe. Evelyn demuestra que lo heroico ya no nace de lo extraordinario, sino de la vida cotidiana, de la vulnerabilidad y de la capacidad de integrar identidades fragmentadas. El estudio evidencia así
que el cine contemporáneo pues está construyendo héroes más humanos, culturalmente situados y emocionalmente más honestos, lo que amplía nuestra comprensión de la narrativa cinematográfica actual. En síntesis, si Evelyn puede ser heroica desde su caos cotidiano, entonces el cine nos propone que hoy lo heroico está mucho más cerca de lo que creemos. Eso es todo, muchísimas gracias.